Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Agrario organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Rodolfo Román, quien nos va a exponer el tema de la tercerización en las empresas agroindustriales. El doctor Rodolfo Román es abogado por la Universidad Privada del Norte con especialización en Derecho Empresarial, es especialista en Derecho Laboral y Previsional. Cuenta con una vasta experiencia desarrollando auditorías laborales, asesorando a empresas en planificación de remuneraciones, inspecciones de autoridad administrativa del trabajo, seguridad y salud en el trabajo, procedimientos administrativos laborales y es especialista en la nueva ley procesal laboral. Es expositor en diversas universidades sobre análisis económico del derecho y derecho laboral. Además, cuenta con estudios de recursos humanos, derecho corporativo, relaciones colectivas y negocios agroindustriales en la Universidad ESAN. Ha sido becario del Centro Internacional de Formación de la OIT y estudios de maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Nacional de Trujillo. Así también cursó Derecho Laboral en la Universidad de Salamanca, España. Es miembro de número de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabenellas, y recientemente fue capacitado en litigación por la California Western School of Law en San Diego, Estados Unidos. Cuenta con una especialización en Derecho Laboral en la Universidad de Alcalá de Henares y Análisis Económico del Derecho en Harvard Law School. Estimado doctor Rodolfo Román, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida. Estamos muy contentos de contar con usted, darle también un agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Agrario. Estamos muy felices y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Gracias, Anderson. En primer lugar, buenas noches con todos. Agradezco la invitación. Eh, dos aspectos. Primero de ellos, conversamos previamente con Anderson para hacer una breve introducción primero respecto a las normas del derecho agrario. Creo que fue un punto que estaba en el aire y luego pasamos de fondo al aspecto de la tercerización laboral en la agroindustria. Eh, Básicamente, solicitaría dos recomendaciones a efectos de la conferencia. En primer lugar, que evidentemente el silencio y el respeto. Y en segundo lugar, que cualquier pregunta que tengan durante el desarrollo de la exposición me la hagan. Siempre a veces surgen bastantes dudas durante la exposición. Y además de ello, como esto es una clase virtual, no los veo, a diferencia como era antes, no sé sus especialidades. En consecuencia, los abogados normalmente tenemos, ese es un lenguaje confuso, erróneamente lo hemos construido así el derecho. Entonces, ante cualquier duda, no duden en interrumpir con toda confianza y hacer las preguntas sin ningún tipo de vergüenza. Cualquier pregunta y cualquier contribución es importante. Entonces, eso como primer plano. Bien, este es acá. Primer lugar, bueno, esto era materia de otra clase, sin embargo, conversamos que se podía hacer una introducción respecto a la legislación agraria para tenerla en el contexto como stakeholder y bastante rápida, si es que finalmente quedara algún aspecto en el aire, conversarse con la organización para poder complementar. A ver, eh, básicamente el interés que se puede tener o que tenemos es, en primer lugar, entender la legislación del régimen agroindustrial o del régimen agrario. Y nos vamos hacia la ley 27.360. En primer lugar, ley agraria, señores, existe desde los años 90, desde los años 90. El asunto fue que las normas desde los años 90 establecían únicamente beneficios a las empresas en el aspecto tributario.
Sin embargo, no regulaban ningún aspecto laboral. Y es desde la ley 27.360, expedida en noviembre del año 2000, que se legisla respecto a derechos laborales. La principal novedad, o novedad no, sino la principal regulación de esta norma, que incluso fue materia de una acción de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional finalmente señaló que al igual como existe el régimen de la microempresa, el régimen de construcción civil, el régimen de pesquero, al igual como existen diversos regímenes laborales, por la naturaleza de las actividades en la agroindustria, es evidente que es posible establecer en un test de disponibilidad de derechos, es decir, es posible que las normas de la ley 27.360 regulen derechos que en cierta medida establecen menores cuantías dinerarias en comparación a el régimen común, con tal de promover el régimen del sector. Es por eso que la 27.360 establecía que la contratación o en el régimen agrario existía una remuneración diaria que en su momento, en el año 2000, era de 16 soles, incluía la CTS de gratificación. Aproximadamente, si indexamos la CTS de gratificación hacia una regla de tres simple en función de el porcentaje del 23%, era aproximadamente un incremento del 17% en la CTS y la gratificación indexada a la remuneración diaria. 15 días de vacaciones y la indemnización también en función de 15 días de la remuneración diaria. Y básicamente lo que generó el régimen agrario de la 27.360, y este es un aspecto controvertido, porque en el régimen agrario, las normas y la del régimen agrario tienen un alto contenido social. Recordemos que existe una discusión antiquísima relacionada o que confronta desde la Edad Media al agricultor y al gamonalista. El gamonal, el dueño de la tierra, y el agricultor siempre han tenido un conflicto social, de categorías y de clases sociales. Y la agroindustria básicamente ha heredado ese conflicto social. Entonces, sí, en la agroindustria tenemos normalmente empresas agroindustriales. No hablo de las asociaciones de agricultores, sino la gran masa son empresas agroindustriales con ingentes extensiones de terreno y el trabajador agroindustrial. Sin embargo, si nosotros hacemos un estudio en función de cómo fue evolucionando la contratación del trabajador de la agroindustria, vamos a advertir que la 27.360 sí tuvo un efecto positivo en el sistema de contratación del sector, y hasta incluso un efecto positivo demográfico en toda una clase social de algunos sectores de nuestro país. Hablamos de Ica, hablamos principalmente de La Libertad y del norte de Lima, Lima región, porque la ley de régimen agrario no era aplicable en Lima capital. En ese sentido, incluso si hacemos una retrospectiva al pasado, los contratos normalmente de los trabajadores industriales eran muy atomizados, es decir, trabajaban 15 días, luego una semana no, luego 20 días, luego 2 días no, y se extinguían los vínculos laborales de una manera bastante continuada, por eso eran vínculos laborales atomizados. Y nos encontrábamos de una manera similar al régimen de construcción civil, que a los trabajadores se les pagaba por jornada o semanalmente, como en el régimen de construcción civil, y que evidentemente las liquidaciones de beneficios sociales, al ser por menos de un mes, incluso ni siquiera otorgaban derechos truncos. Y es por eso que el legislador en su momento, finalmente no estamos acá para explicar si las normas están bien o están mal, sino explicamos lo que es, los hechos. El legislador en su momento estableció que en el régimen agrario se indexaba la CTS y la gratificación en la remuneración diaria. Esa era una de las finalidades, llegar a un punto medio, poder permitir que el trabajador no pierda sus derechos truncos,
por la atomización de las relaciones laborales en el tiempo, las extinciones, muchas extinciones en periodos breves. Y número dos, o sea, beneficio en ese sentido del trabajador. Y número dos, sí, efectivamente, reducir la cantidad, la proporción en que se paga la CTS gratificación para, de cierta manera, sopesar el gasto económico. Finalmente, hoy en día tenemos uno de los sectores agroindustriales más importantes de Latinoamérica. En algunos mercados como el de los arándanos, somos potencia mundial en exportación y vamos a encontrar que trabajadores golondrinos o itinerantes entre muchas empresas, hoy en día, sobre todo con las empresas agroindustriales más grandes, iniciaron sus vínculos laborales en el año 2000, 2001 y continuaron durante 15, 20, 30 años de vínculo laboral. Una situación completamente distinta que incluso generó un cambio en la forma de trabajo y en el género del trabajador agroindustrial. Hoy en día, a diferencia de los años 90, la mano de obra femenina es una de las más cotizadas en el sector agroindustrial. Entonces, incluyendo toda la cadena productiva. Esto es una tingencia, no vamos a entrar a ello porque no es materia, pero se establecía la posibilidad de contratar a trabajadores que ya venían desde antes de la ley agraria si es que existía un previo acuerdo. Posteriormente, evidentemente, la situación del contexto social nacional y la situación también económica de las empresas agroindustriales cambió. El decreto de urgencia 043-2019 estableció una equidad del trabajador agrario con el régimen general. Es decir, a partir del 2019, el trabajador del sector agrario percibía exactamente los mismos derechos que el trabajador del régimen común: 30 días de vacaciones, y la CT y la CTS y gratificación, que en su momento estaban incluidas en la remuneración diaria en una suma de 16 soles, la remuneración diaria, posteriormente pasaron a estar en un 9,72 y 16,66 respectivamente, la CTS y la gratificación. Esto equivale al régimen común, entonces. Ya desde el 2019 se establecía que el trabajador del sector agroindustrial percibía la misma cantidad en dinero que el trabajador del régimen común. Son los mismos derechos, que los recibías semestralmente o los recibías en tu remuneración diaria. A pesar de esto, a pesar de este cambio normativo en que se equiparaba la indemnización, las gratificaciones, CTS y las vacaciones, tuvimos las protestas sociales a finales del 2020 y se derogó tanto el decreto de urgencia que modificaba como la ley agraria, la 27.360. Se derogó. Finalmente, la ley 31.087 deroga la 27.360 en diciembre del 2020. Es más, tuvimos un pequeño régimen transitorio de algo de veintitantos días en diciembre del año 2020, en el cual todos eran trabajadores de régimen común. Incluso se supone que se les debía depositar la CTS durante solamente por esos cuantos días del mes de diciembre. Posteriormente, bueno, estas son cifras en las cuales hemos expuesto el crecimiento del sector agroindustrial. Esta es básicamente la historia de cómo fue evolucionando los valores. Evidentemente, los proyectos de irrigación fueron sumamente relevantes. Esto es materia, lo podemos tocar, pero sería materia de otra sesión. Y finalmente se estableció la ley 31.110, que fue básicamente la nueva ley agraria. Eh, Todo lo de los contratos, en este sentido lo vamos a pasar. Quiero hacer una revisión genérica al sector agroindustrial, porque para poder nosotros revisar el aspecto de la intermediación. Bien, esta ya es la ley 31.110 y especifica, o la novedad, eh, perdón, voy a poner en silencio el celular.
La ley agraria de la ley 31.110, que es la ley que actualmente tenemos, establece básicamente la misma situación que establecía la anterior ley agraria, la modificatoria del año 2019. Establecía que la remuneración básica no debe ser menor a la remuneración mínima vital y adicionalmente establece que las gratificaciones corresponde al 16,66% y la CTS al 9,72%. En ese sentido, la norma también, nuestra actual 31.110, establece que el trabajador podrá elegir si el pago va a ser semestral, si va a ser en su oportunidad o va a ser recibido junto con la remuneración básica. Finalmente, la norma también establece la percepción del beta, que es el bono extraordinario de trabajador agrario. Esta sí es una novedad en función de la norma del año 2019 y que establece básicamente un bono adicional, una suma adicional de dinero que va a recibir el trabajador. Esto, junto con el derecho de contratación preferente, a nuestro modo de ver, a nuestro entendimiento, convierte al régimen agrario en una norma de mayores beneficios, en una norma que va a tener mejores hechos. En ese sentido, el beta y el derecho de contratación preferente son dos situaciones eh, que benefician hoy en día al trabajador agrario. Dos situaciones que son discutidas hasta el día de hoy del régimen agrario, que son la primera de ellas, ¿qué trabajadores están comprendidos? Recordemos que la norma, la 31.110, estableció que el personal que no estaba comprendido era el personal de las áreas administrativas o soporte técnico de la empresa. Posteriormente, el reglamento estableció que, sí, correcto, no están comprendidos el personal de las áreas administrativas y soporte técnico, siempre y cuando estas funciones no se realicen principalmente en campos o plantas de la empresa. Es decir, si es que yo soy un trabajador administrativo, soy un trabajador técnico y mi labor principalmente es en el campo o en la planta de la empresa, soy un trabajador agrario y más allá que reciba un sueldo mensual de 5.000, 6.000, 7.000 soles, podría recibir beta si es que mis labores principalmente son en campos o plantas de la empresa. Finalmente, hoy en día es una discusión que llevamos hoy en día a nivel judicial y que hoy en día se discute a nivel judicial si es que las labores principalmente se entienden en campos o en planta. Ojo, la nota de atención acá y la brújula que lleva a los juzgadores a sentenciar es si el campo se refiere a per se el campo. Lo entendemos como el lugar, el espacio donde se cultivan los productos a la intemperie, en el sol, o en el viento, o en el frío, o en la lluvia. Y las plantas entendidas como las plantas industriales, es decir, los espacios en donde se procesa el producto o se tienen las áreas de empaquetado o las áreas de congelado. Estas son entendidas como las plantas. Fue una situación que en su momento se discutió mucho porque las empresas agroindustriales normalmente tienen plantas y se le llama planta a todo el espacio. Aún así incluye oficinas administrativas. Sin embargo, judicialmente hoy en día se ha aclarado ese aspecto y aún así yo le puedo llamar, me voy a la planta, pero voy a una oficina administrativa, eso no significa que sea un trabajador agrario. Eh, el segundo aspecto más relevante es el derecho preferente de contratación. Esto es una novedad porque a pesar de que estemos ante trabajadores con contratos a plazo fijo legalmente establecidos, es decir, extinciones laborales de contratos a plazo fijo correctamente hechas, con causa objetiva correcta, existe una obligación de contratar, recontratar al trabajador en los supuestos que estoy, ¿no?, compartiendo en pantalla. Si están en dos líneas, en 2 años consecutivos, en 2 campañas, o si es que han trabajado en algunos productos, aún así sean de empresas vinculadas.
o en dos temporadas, en un mismo año, evidentemente van a tener un derecho preferente de contratación. Entonces, este es un aspecto relevante y que hoy en día se viene discutiendo y no hay una definición en torno a, y acá viene uno de los puntos controvertidos. El trabajador que cesa o que tiene una extinción del vínculo laboral y que tiene un contrato a plazo indeterminado, ¿le corresponderá un derecho preferente de contratación o le corresponderá una reposición por despido incausado? Este es el típico caso de los trabajadores que concluyen su contrato por término del mismo y que a su vez reclaman la desnaturalización del contrato por ausencia o falta de coherencia de la causa objetiva de contratación. Entonces, este es un aspecto que hoy en día se viene discutiendo, no hay un criterio establecido. No obstante, en la mayoría de los tribunales se ha fijado, o el criterio es que corresponderían las dos. Tanto es posible que el trabajador acceda a un derecho restitutorio, a una tutela restitutoria por un despido incausado, así como a un derecho preferente de contratación. Para el derecho preferente de contratación, obviamente el plazo de 15 días en función de para poder perder el derecho preferente de contratación. Estos son algunos aspectos discutibles en torno al régimen agrario. Hemos quedado que esta primera parte va a ser una parte solamente introductoria del régimen agrario. Y la asignación familiar, claramente, señores, en el régimen agrario ya se ha establecido que es prorrateada. Ya se han expedido determinadas sentencias judiciales y además de ello, SUNAFIL, en resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, ha establecido también que en el régimen agrario, al ser contratos por su naturaleza intermitentes o labores intermitentes por la naturaleza del sector, el pago el de la asignación familiar es prorrateado en función del tiempo efectivamente trabajado. Esta es básicamente la regulación de la asignación familiar y esta es la resolución del Tribunal de SUNAFIL. Estos son los principales aspectos, digamos, del régimen agrario. He pasado a ver rápida algún detalle de las normas, porque evidentemente no nos daría el tiempo de poder revisar a los recovecos del régimen agrario para poder pasar al aspecto de la tercerización. Sin embargo, quisiera saber si hasta ahí tienen alguna pregunta. Una pregunta, alguna duda, comentario, sugerencia. Entiendo yo que el micro está abierto y si no pueden prender su micro a hacer preguntas, pueden escribirlo por el chat. Bien, si no hay preguntas, entonces pasamos al punto de la tercerización. A ver, tercerización. En primer lugar, hay una mirada especial que debemos de hacer a la legislación en materia del outsourcing. El outsourcing, la función o la utilización del servicio de contratas en el derecho laboral y distribuir los canales del outsourcing en intermediación y tercerización es únicamente particular en la legislación peruana. En otras legislaciones, mexicana, uruguaya, chilena, española, hablamos de solamente el outsourcing, nada más. Es una utilización de otra empresa en mano de obra o servicio especializado. Solamente nuestra legislación tiene esta novedad de la intermediación.
y básicamente el origen fue este. Primero tuvimos la ley de intermediación laboral, la 27.626. Se expidió su reglamento, todos en el año 2002. Y luego en el 2008 se expidió la ley de tercerización laboral con su reglamento, con la precisión de los alcances, el 1038, su reglamento per se, el 006-2008, que a su vez hizo mención a la intermediación, y lo vamos a ver a continuación porque la intermediación y la tercerización, y precisamente les explicaba que en otras legislaciones no hay una diferencia resaltante entre la intermediación y la tercerización. Muchas veces, y una de las principales consultas en el día a día que surgen son si es que determinado servicio, determinado contrato, es una intermediación o es una tercerización. Y vamos a ver que esta es una deficiencia de nuestro sistema legal que hoy en día, vamos a ver más adelante, ha sido advertido por incluso el Ministerio de Trabajo. Y es por eso que incluso el reglamento de la ley de tercerización se remite a definiciones del reglamento de la ley de intermediación. Se conectan entre ellos. Finalmente, en febrero del año 2022 tuvimos esta famosa precisión a reglamento, el 001-2022-TR, que estableció en ese momento un impedimento de tercerizar el núcleo del negocio, que ya vamos a ver a continuación en qué estado de la situación legal está al día de hoy. Sin embargo, también es norma que no está derogada. Ahora, en primer lugar, la tercerización implica, antes de la modificatoria, incluso ahora, dos aspectos. En primer lugar, son actividades especializadas de obras. Está relacionada a actividades principales y se realizan en el centro de trabajo o el centro de operaciones. Y acá dos aspectos relevantes. Y una de las principales diferencias entre la intermediación y la tercerización está acá, al menos en nuestra legislación. Señala la tercerización, actividades especializadas y obras, servicios u obras prestados en un contexto de tercerización cuya ejecución no supone la simple provisión de personal. Es decir, la diferencia más importante o cómo es que debemos nosotros diferenciar lo que es una tercerización de una intermediación está en función del tipo de servicio que se presta. Si la empresa que va a prestar el servicio o el contratista que me presta el servicio principalmente me otorga una mano de obra, por ejemplo, el típico servicio de vigilancia. ¿A quién recibo yo para que me des vigilancia? A una persona. Eso es una mano de obra. Limpieza. ¿A quién recibo yo? ¿Qué necesito yo para la limpieza? ¿Lo puedo hacer mediante una máquina? Sí. Si lo hago mediante una máquina, entonces no interesa la tercerización o la intermediación. Pero si recibo solamente una persona y necesito que la persona limpie mi compañía, estamos hablando de la provisión de personal. Ahora, sí, la provisión de personal evidentemente tiene que ser especializada y eso es una intermediación. En cambio, si además de la existencia de un personal, eh, la empresa que brinda este servicio o el contratista que me dé el servicio, adicionalmente de hacerlo mediante personas, me otorga algo adicional, utiliza herramientas, utiliza bienes propios, utiliza propias maquinarias y básicamente para que esto pase es encargarse de una parte integrante del negocio, es decir, de un tracto sucesivo del negocio, entonces evidentemente estamos hablando de una tercerización. Es decir, intermediación será básicamente otorgar un trabajador para que haga algo, una mano de obra. La tercerización será ya un servicio, mano de obra más un servicio, algo especializado, con utilización de bienes propios e insumos propios. Esta diferencia es importante
porque la diferencia está en función o conocer y advertir qué entendemos por una intermediación y tercerización, nos va a definir finalmente los requisitos legales. Y si como vamos a ver más adelante, más allá de la diferencia clara que me establece la norma, o no tan clara, pero la diferencia que me establece la norma, en la práctica tenemos situaciones que están en un limbo, vamos a tener que preferir por una intermediación, porque finalmente vamos a advertir que los criterios en la actualidad establecen que actividades complementarias que sin importar se encarguen de una parte integrante del giro del negocio, pero no sean una simple provisión de personal, por eso estamos en un limbo, van a ser, tenemos una exigencia de cumplir con los requisitos de la intermediación. Entonces, ese es un punto muy importante. Centros de trabajo y centros de operaciones. El centro de trabajo es evidente, no requiere mayor explicación. Es el lugar en donde están las instalaciones de la empresa. Y el centro de operaciones, y ojo con esto, porque es un aspecto muy particular. El centro de operaciones es el lugar o lugares determinados por la empresa principal que se encuentra fuera del centro de trabajo, donde el trabajador desplazado realiza sus labores bajo órdenes exclusivas de su empleador. Es decir, cualquier sitio en donde yo dispongo que se realice alguna parte integrante de mi negocio, sea el empaquetado, sea cualquier parte integrante del tracto sucesivo de mi negocio, aún así no sea en las instalaciones y sea en otro lugar, puede ser entendido como un centro de operaciones. Y si en ese lugar yo tengo un contrato con alguna empresa que me presta un servicio y tiene a trabajadores, estaríamos ante una tercerización. Entonces, y ojo que en este caso, centro de operaciones no es necesariamente un almacén que yo tenga declarado en SUNAT, o es tiene que estar vinculado con un contrato de alquiler que yo tenga. Es decir, no necesariamente el centro de operaciones tendría que ser un lugar, un establecimiento anexo de mi planta de operaciones, sino un lugar en donde yo normalmente realizo una actividad, aún así no esté en contrato, por ficción legal puede ser establecido como un centro de operaciones. Y vamos a ver más adelante un caso importante. La norma hoy en día cambió y estableció, agregó un párrafo más que señala el núcleo, que las actividades no podrán incorporar o no pueden tener como objeto el núcleo del negocio. Luego la norma explicó que el núcleo del negocio forma parte de la actividad principal de la empresa, pero por sus particulares no corresponde a las actividades especializadas, obras que pueden ser objeto de tercerización con desplazamiento. Dentro de las definiciones de la intermediación, en primer lugar, expliqué hace unos minutos, están las actividades vinculadas, las actividades del parte del proceso, que finalmente van a implicar únicamente la provisión de mano de obra. Y las actividades que están vinculadas a la actividad principal de la empresa van a ser evidentemente las actividades de tercerización. Nuevamente tenemos núcleos de explicación del núcleo del negocio. Sin embargo, quiero pasar un poco más acá. Este es, digamos, un cuadro en el cual podemos diferenciar la intermediación, la tercerización y los supuestos que están fuera del ámbito legal de protección. La tercerización son nuevamente actividades o servicios especializados. La tercerización va a implicar un servicio complementario sin el cual, es decir, un servicio de alta especialización, pero si yo no tengo esa parte, es decir, no realizo el servicio de limpieza o no realizo el servicio de mensajería o no realizo el servicio de seguridad, mi empresa puede seguir operando.
En cambio, en la tercerización, entendemos que tiene que ser una parte integrante del negocio, que sin la cual la empresa podría ser afectada. Diferente al núcleo del negocio, obviamente. Por ejemplo, el empaquetado puede no ser parte del núcleo del negocio, pero sin la cual, sin que yo empaque mis cosas o los mantenga en frío, el ámbito del tracto sucesivo de mis productos se puede ver afectado. Pero en ambas tiene que existir un desplazamiento. En cambio, cuando la tercerización, intermediación no existe sin desplazamiento, toda intermediación es con desplazamiento. En cambio, toda tercerización puede ser con o sin desplazamiento. Y cuando el desplazamiento no es durante determinado tiempo, es decir, tres cuartos del contrato o determinada cantidad de horas, de acuerdo a la contratación, se entiende que no estamos ante un desplazamiento continuo. Es decir, si estamos ante un servicio de tercerización que se realiza fuera de las instalaciones de la empresa, entonces no existe desplazamiento. Por lo tanto, es una situación no protegida legalmente. Es decir, aún así podamos estar ante una tercerización, podríamos decir, ok, esta es una tercerización porque yo estoy dándote un servicio mediante mis trabajadores. Ok, pero si no hay un desplazamiento a la planta de la empresa, o a las instalaciones de la empresa o a un centro de operaciones de la misma, se entiende que no hay desplazamiento, por lo tanto es una situación no protegida legalmente. Estos fueron los agregados que se establecieron a raíz del núcleo del negocio. Eh, Sin embargo, esto es básicamente como les explicaba la experiencia de otras legislaciones, la experiencia de la Ley Federal de Trabajo mexicana y española. Sin embargo, teníamos ya desde ese momento la posibilidad de recurrir la discusión ante Indecopi. Entonces, hoy en día, el tribunal de Indecopi ha sido lo siguiente que, perdón, acá está. La resolución 270-2023 de Indecopi estableció que constituye barrera burocrática, básicamente la ampliación de reglamento o la precisión de reglamento el 001-2022 en el sentido que establece que el núcleo de la empresa no puede ser materia de tercerización. Como lo señala el punto uno, la prohibición de la tercerización forma parte del núcleo de la empresa, es una barrera burocrática. ¿Y cuál es el efecto de una barrera burocrática ilegal? Este de acá. En primer lugar, la parte resolutiva de la resolución de Indecopi estableció que constituye una barrera burocrática el impedimento de tercerizar el núcleo del negocio. Y señaló en el considerando número sexto disponer la inaplicación con efectos generales de las medidas declaradas ilegales en favor de todos los agentes económicos y los ciudadanos en general que vean afectado su imposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1256. Es decir, hoy en día se estableció como una barrera burocrática y con alcances generales, la inaplicación de este artículo. El literal B, el inciso que modifica el 001-2022 TR. En consecuencia, hoy en día es posible tercerizar el núcleo del negocio y es posible, ojo con esto, es posible que cualquier empresa lo haga, porque finalmente la resolución de Indecopi establece que los efectos son generales para todos los agentes económicos. Eh, es más, establece que si es que finalmente es una FIL o alguna entidad obliga a que exista o que, que impida tercerizar el núcleo de negocio, se puede establecer una multa de 20 UITs.
Incluso esta propia resolución de Indecopi estableció que el Ministerio de Trabajo debía de expedir un informe en donde solucionaba, corregía esta situación. Situación que no ha sido hasta la fecha corregida legalmente. Es decir, es más, hay una acción popular hoy en día. Ustedes saben que la acción popular evidentemente constituye una posibilidad de poder declarar inconstitucional una parte integrante de una norma. Sin embargo, hoy en día no hay resolución respecto a la acción popular. Sin embargo, esta norma o esta resolución básicamente ha dejado sin efecto aplicable el impedimento de tercerizar el núcleo del negocio. Entonces, hasta ahí esta primera conclusión. ¿Preguntas hasta el momento? Quiero saber si alguien tiene preguntas, comentarios, todo está claro, señores. Bien, ahora, vamos al siguiente punto. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas que tenemos hoy en día respecto a la tercerización y sobre todo en el sector agroindustrial? Eh, Y lo podemos ver básicamente con este punto. Este es un caso real que hemos tenido en una empresa agroindustrial. Es el famoso caso de los comedores. Se desea contratar la prestación del servicio de comedor o concesionarios provistos en el centro de trabajo a través de terceros. Finalmente la empresa principal va a dar un espacio al concesionario en donde estarán los trabajadores de esta contrata dedicados a a la preparación de alimentos. Y una de las principales dudas que se estableció es si esto finalmente va a ser una tercerización o una intermediación, puesto que finalmente la prestación del servicio del comedor no es solamente la prestación de mano de obra, o sea, no solamente estoy dando un personal, sino adicionalmente estoy dando conocimiento, el conocimiento de la preparación de las comidas, los insumos, las herramientas, estoy comprando los alimentos, es decir, yo no tengo la comida para que venga personal a prepararla, sino el proveedor del servicio se encarga de comprar la comida, servir la comida, lavar los platos y toda esta parte de la actividad. Entonces, no es una simple mano de obra, por lo tanto, no entraría dentro del esquema de la intermediación. Sin embargo, tampoco podríamos decir que es una actividad integrante del negocio, sin la cual la empresa, digamos, podría sufrir en algún tracto sucesivo de su actividad empresarial. Es una actividad complementaria, claramente. Sin el comedor, cualquier empresa puede continuar su actividad sin problemas. Entonces, bajo esa perspectiva, no estaríamos ante una tercerización también. Y este es un aspecto que incluso ha sido tratado hoy en día. A ver, para intentar, doctores, ¿alguien tiene alguna opinión, alguna sugerencia? ¿Alguien se quiere arriesgar a explicarnos si sería una intermediación o tercerización y por qué? ¿Alguien participa o si no, yo le pregunto a alguien mediante dedocracia?
Agarro a alguien al azar y le pregunto. A ver, voy a preguntar a alguien. Geraldine González Crisanto. Vamos a ver si está Geraldine. Entiendo que Anderson está tomando lista y si no, no están, no hay asistencia. Geraldine González Crisanto. ¿Estás, Geraldine? Sí. Ya, a ver. No sé, Anderson, si pueden los asistentes prender sus micros. Sí, está habilitada la opción para que pueda prenderse el Ok, micro y todo. ok, ya. A ver, Geraldine. O contéstanos por el chat y dinos si para ti es una intermediación, autorización y por qué, o prende tu micro y comparte tu opinión. A ver, Geraldine. Te vamos a esperar todos, ¿ah? Fernando Valdivieso. A ver, Fernando, prende tu micro y ¿Qué tal, danos tu doctor? Buenas posición. noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada tengo que decir que estaba en la combi, así que no he escuchado muy bien, pero según lo que he entendido, creo que sería una tercerización, eh, ya que un intermediario yo comprendo que es alguien que solo da un producto de paso, ¿no? Y en cambio, si es un comedor, estaría dentro del establecimiento, tendría que estar ahí, o sea, sería un tercero el que está dando el servicio dentro de la empresa. Ujú, ujú, ya. Mira. Lo que dice Fernando es básicamente algo que el 90% o 99% de las empresas han considerado. Sin embargo, luego veamos este informe del Ministerio de Trabajo y miren, y acá hay un punto muy relevante, el cual, ok, Iraldín nos dice intermediación. Acá hay un punto muy relevante. Miren, ojo con esto, porque nos puede generar contingencias para las empresas. Miren, siendo esto así, de acuerdo a la legislación peruana, la intermediación de servicios complementarios, más que tratarse de una simple cesión de personal bajo dirección de una empresa usuaria, consistiría en realidad en la prestación de un servicio similar al que efectúan las empresas tercerizadoras. Es decir, nos está definiendo que la intermediación de un servicio complementario bajo la dirección de la empresa usuaria, que no se trate, o sea, más que la simple provisión del personal, se entendería como un servicio similar o como una actividad similar al de una empresa tercerizadora. Y luego dice, en este sentido, la Oficina General de Asesoría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha señalado lo siguiente. Teniendo en cuenta que no encontramos diferencias de fondo entre la tercerización y la intermediación de actividades complementarias, dado que ambas consisten en encargos de actividades empresariales a agentes externos a fin de que estos lleven a cabo de manera autónoma, somos de la opinión que la tercerización de servicios complementarios forma parte del ámbito de lo que el legislador ha denominado intermediación laboral. Por lo opuesto, consideramos que el poder de dirección de los trabajadores destacados no corresponde ser ejercido por la empresa usuaria, sino por la empresa de servicios complementarios. Desde luego, esto no limita la coordinación que pudiera realizarse, lo cual resultaría para el mejor cumplimiento del contrato civil mercantil que vincular. Es decir, las actividades que en el fondo
son complementarias al giro de la empresa, es decir, no se encargan de una parte integrante del giro del negocio, se entienden como una tercerización de servicios complementarios. Es decir, tenemos una intermediación, que es la simple provisión de personal. Tenemos una tercerización que se encarga de la parte productiva del giro del negocio, es decir, de la actividad principal de la empresa, y tenemos una tercerización de servicios complementarios. Y esta tercerización de servicios complementarios se va a regir bajo las normas de la intermediación laboral, al menos de acuerdo a la propia calificación del Ministerio de Trabajo. Yo no digo que esté bien o que esté mal. Como les decía, existe un cierto limbo de actividades de tercerización, de actividades que no son parte del giro de la empresa. Pero el Ministerio de Trabajo ya está definiendo que estas se deben de regir por las normas de la intermediación. En consecuencia, en efecto, la actividad de los comedores no es una actividad en donde se va a brindar la simple provisión de personal. Por lo tanto, si somos estrictos en la calificación de la norma, no estamos ante una intermediación, sino efectivamente, como ha dicho Fernando, ante una tercerización. Sin embargo, al no ser una actividad principal del giro del negocio, sino una actividad complementaria, porque el servicio de comedores es complementario, como decía hace un momento, sin el comedor, la empresa sigue funcionando, por lo tanto es una actividad complementaria. Pero es especializada, pero es complementaria. Por lo tanto, se rige bajo las normas de la intermediación. Entonces, si se rige bajo las normas de la intermediación, si yo tengo un comedor, de acuerdo al criterio hoy en día del Ministerio de Trabajo, yo debería de no celebrar un contrato de locación de servicios mercantil, sino un contrato de intermediación, el cual deba de celebrarse con una empresa que está registrada en el registro de empresas intermediadoras, que deba de tener una carta fianza, entre otras situaciones. Entonces, ojo con esto, porque si finalmente el Ministerio de Trabajo o SUNAFIL o algún juez califican alguna actividad de un contratista que nosotros tenemos, no como un servicio de una actividad de obra de la parte principal de mi giro de la empresa, sino como una actividad complementaria, una tercerización de servicios complementarios, me va a exigir el cumplimiento de todos los requisitos legales de una intermediación. Ojo con esto. Entonces, por ejemplo, los comedores, al menos si es que en los ámbitos en que he señalado, es decir, que los comedores se realicen, la actividad de los comedores, de los trabajadores de los comedores, si se realizan en las instalaciones de la empresa, es decir, si cumplen con el requisito del desplazamiento, entonces tendría que ser no un contrato de locación civil, mercantil, porque finalmente no hay un contrato per se de tercerización, sino el contrato de tercerización es un contrato de locación de servicios o un contrato civil mercantil común y corriente. Pero, sin embargo, si estamos en este escenario, tendrá que celebrarse un contrato de intermediación. ¿Preguntas? Si hay preguntas, prenda su micro y pregunte o escriba por el chat. Sí, buenas noches. Una consulta. ¿Qué sucede si la empresa que brinda el servicio de comedor vende el menú, digamos, a los trabajadores? ¿Cambia la figura en algo? No, no cambia la figura si es que estos trabajadores están en las instalaciones de la empresa principal. Ahora, sí cambiaría la situación si es que yo realizo o básicamente externalizo o desvinculo de parte de mis instalaciones la instalación que va a utilizar el comedor. Por ejemplo, si yo tengo un establecimiento, un espacio
en donde yo se lo otorgo a esta empresa contratista y se lo alquilo por un determinado tiempo y no, ya no forma parte ya de mis instalaciones sin mi control. Entonces, de esa manera estoy desplazando, o sea, evitando que la gente tenga un desplazamiento. Y en ese caso estaríamos ante una tercerización sin desplazamiento y en consecuencia no estaría protegido por el derecho laboral y no habría ningún problema, ¿no? Sin embargo, el hecho de que el contratista venda no cambia en nada si es que el personal igual está en las instalaciones de la empresa principal, porque igual existiría el desplazamiento. Recordemos que el servicio de alimentación, incluso hoy en día, no solamente se puede otorgar gratis, sino incluso normalmente se les descuenta a los trabajadores o llenan una lista y a fin de mes se les descuenta. Entonces, lo que cambiaría la situación es que yo celebre un contrato de alquiler sobre ese establecimiento y no tenga ningún control yo como empresa principal sobre ese establecimiento. ¿Alguien con nombre Toji creo que quería participar? Igual, prendan su micro y participen, por favor. Mm. Ya. Entiendo que hasta acá, claro el asunto. Eh, voy a pasar, voy a pasar algunas obligaciones de acá, que se deben de tener en consideración antes de ir al último caso. Uy, 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 uy. Esto no, esto es acá. Creo que ya tengo que tenerlo en compartido. Vamos rápido con algunas obligaciones en la tercerización. En primer lugar, un aspecto que hemos advertido que normalmente no está mapeado correctamente es que la empresa principal debe de encargarse o verificar de que existe un correcto control de asistencia del personal desplazado. Es decir, si finalmente el contratista regula de alguna manera el registro de asistencia de estas empresas, ok, todo perfecto. Sin embargo, yo como empresa principal también lo debo de hacer. Y esto está regulado en el artículo 1 del 004/2006 empleador sujeto a régimen de la actividad privada debe tener un permanente control de asistencia. Punto seguido, la obligación del registro, ojo con esto, la obligación del registro incluye a las personas bajo modalidades formativas y al personal que es destacado o desplazado a los centros de operaciones, es decir, si yo destaco o desplazo a mis trabajadores, deben de tener mis trabajadores un registro de asistencia o de las empresas contratistas o subcontratistas. Entonces, yo como empresa principal también deberé de tener un registro de asistencia. Que usualmente no se haga, que usualmente no me lo pidan, no quiere decir que no esté establecido en la norma. Ahí está. Evidentemente las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y no solamente tenemos a las obligaciones en materia de seguridad relacionadas a los accidentes de trabajo por yo tener a alguna persona a mi cargo, sino también debo regular o establecer al personal desplazado por tercerización en el I per C. Entonces, en mi I per C debería de tener una cápite en donde yo haya evaluado los riesgos conectados al personal desplazado o destacado por servicios de intermediación o tercerización. Esto evidentemente está relacionado al deber de prevención de seguridad y salud en el trabajo.
Y obviamente también a la obligación de verificación de contratación de los seguros. Eso sí, normalmente las empresas no fallan, la típica contratación del SCTR cuando los trabajadores ingresan a planta. Sin embargo, lo que sí fallan es la contratación de la matriz del IPER. Eh, Asimismo, la empresa principal garantiza la vigilancia y cumplimiento de la normatividad. Estos son los famosos revisiones de los contratistas, las inspecciones a los contratistas. Yo como empresa principal tendré que hacer auditorías, incluso mensuales, a efectos de verificar la inscripción de trabajadores, el pago de los trabajadores, de las obligaciones en remuneraciones y seguridad social y seguridad previsional. Y dentro de mi matriz o mis registros obligatorios en seguridad y salud en el trabajo, debo de regular o implementar en mi registro de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales aquellos que tuvieran vinculación con las empresas tercerizadoras. Claro, no en mi misma relación de mis trabajadores o mis enfermedades relacionadas a mi actividad principal, pero al yo estar tercerizando, es decir, encargándole a un tercero una parte integrante de mi giro de negocio, tendré que establecer un registro independiente en donde estén las enfermedades, accidentes o incidentes, es decir, mi monitoreo de riesgos o enfermedades o accidentes en una relación de los trabajadores de la tercerizadora. Y este es un elemento muy importante. Hoy en día tenemos un alto grado de fuerza en la revisión de los casos de hostigamiento sexual. Es más, no nos olvidemos, señores, que la ley agraria, el reglamento de la ley agraria, establece una exigencia, una obligación de capacitación en materia de género. Claro, en materia de esta exposición, sin embargo, yo como empresa principal, es decir, si hablamos de régimen agrario, yo como empresa agraria, el reglamento de la 31.110 establece que tengo una obligación de capacitación en materia de género, establece la norma. Y es una capacitación, ojo con esto, completamente distinta a las reguladas en la norma de hostigamiento sexual. Sabemos que en el caso de hostigamiento sexual, tengo que, una vez que ingrese el trabajador, capacitarlo, y a mi comité de hostigamiento sexual también lo tengo que capacitar al menos una vez al año como obligación legal, genérica establecida. Sin embargo, adicionalmente a ello, las empresas agroindustriales están obligadas a realizar capacitaciones en materia de género, es decir, capacitaciones a incluso, y la norma lo señala expresamente, a directivos, supervisores y personal de dirección. Es decir, no solamente los obreros, sino también los gerentes, supervisores, la línea de dirección de las empresas, tiene como obligación capacitación en materia de género. Y evidentemente, yo como empresa principal deberé de verificar que estas capacitaciones también incluyan a trabajadores desplazados o destacados. ¿Por qué? No solamente porque tiene una vinculación con la ley de hostigamiento sexual, sino además por el famoso deber de prevención. Ojo con esto, señores, porque si yo tengo a trabajadores desplazados o destacados, o sea, tengo personal de limpieza, tengo personal de vigilancia, o tengo a una contratista que está realizando alguna actividad, y el típico caso de, por ejemplo, las empresas de especialización de software, entre otras, y yo he incumplido en el régimen agrario, repito, alguna obligación o no he capacitado en materia de género, y finalmente ha existido algún problema de hostigamiento y finalmente se verifica que he tenido o he tenido algún problema con tanto hombres o mujeres, pero que tenga que ver con los factores psicosociales. En consecuencia, he incumplido un deber de prevención y habré incumplido normas en seguridad y salud en el trabajo y me podrán demandar por daños y perjuicios como responsable solidario.
Entonces, en el régimen agrario al menos, es una obligación la capacitación en materia de género, y al ser una obligación es que los directivos y todo el personal tenga una formación y entienda lo que es los estereotipos de género y todos estos temas. Evidentemente, no hacerlo puede generar un factor, una enfermedad en relación a factores psicosociales, y evidentemente esto será un incumplimiento ante SUNAFIL, en razón al deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y en la tercerización, no olvidemos que en los actos de hostigamiento sexual, tanto si son hostigados mis trabajadores que están destacados o desplazados, o yo he recibido denuncias de trabajadores de contratas en mis instalaciones, evidentemente tendré que comunicar a la empresa principal en el día. En el día, no puede pasar más de un día haber yo recibido una queja o una denuncia para que se inicie el procedimiento de hostigamiento sexual. Esto por acá y, a ver, otra de las consideraciones que se deben de entender para la tercerización es que, como lo explicaba en un inicio, cuando hablamos específicamente de las actividades de tercerización, de actividades no complementarias, sino principales, de la actividad principal de la empresa, entonces basta únicamente con un contrato de servicio o un contrato de obra, es decir, un contrato mercantil que debe de constar por escrito, y finalmente las obligaciones tienen que expresar cuál es la unidad, la actividad a ejecutar, y las unidades o ámbitos en donde se desarrolla el servicio. Finalmente, la obligación de informar al trabajador, puede ser en un documento aparte o en el propio contrato, la exigencia de que el trabajador conozca que está siendo desplazado, destacado a una empresa principal a brindar un servicio específico respecto a un determinado servicio. Eh, Voy a compartirles otro caso en función de la discusión de la jurisprudencia que hemos tenido, y que tiene una relación relevante con el punto de los lugares o los ámbitos de aplicación para entender la existencia del desplazamiento o no. En la agroindustria, finalmente, al ser las actividades específicas en el lugar, no hemos visto mayores situaciones. Sin embargo, en otros aspectos, sí hay un símil o hay un limbo en determinar cuál es el centro de operaciones. Este es un caso muy particular. Las empresas financieras, por ejemplo, los bancos, cajas de crédito, o incluso las cajas de ahorro, las financieras, recurrentemente se valen de contratas a efectos de otorgar los créditos financieros. Entonces, yo soy una empresa financiera que finalmente le encargo a otra empresa para que ejecute esta actividad financiera. Esta ejecución de la actividad financiera se realiza en lo que se les denomina convenios. Es decir, yo suscribo un convenio con una entidad para ejecutar mi actividad principal en un lugar. Por ejemplo, yo soy banco y le encargo a una persona que venda créditos en una empresa minera, agroindustrial, de transportes, cualquiera que sea. Sin embargo, suscribo un convenio para que un trabajador en específico, por ejemplo, el señor Juan, vaya a vender estos créditos a las instalaciones, por ejemplo, del Poder Judicial. Por lo tanto, el señor Juan va a vender los créditos de la empresa financiera Créditos Fácil y los va a vender en las instalaciones del Poder Judicial. Entonces, eh, la primera pregunta que surge es, ¿estamos ante
el trabajador, evidentemente, es un trabajador que está mediante una tercerización o una intermediación. Claramente es una tercerización porque la actividad, en este caso de la empresa Créditos Fácil, es una actividad de otorgar créditos, es parte de la actividad principal. Entonces hay una persona, hay una empresa que se vale de personal para formar parte o ejecutar parte de la actividad principal del negocio, que es generar préstamos, conseguir clientes a quienes se les preste dinero. Es una tercerización. Sin embargo, ¿existe desplazamiento o no? Finalmente, se han expedido sentencias judiciales en las cuales se ha llegado a la conclusión de que, en este caso, la no atención, y este es un punto que les expliqué hace minutos, en la tercerización, el lugar que se denomina centro de operaciones no tiene que ser un espacio físico de las instalaciones de la empresa. Judicialmente hay sentencias en las cuales se determinó que, aún así, yo le diga a una persona que vaya a vender créditos a las instalaciones de otro lugar, por ejemplo, es un ejemplo nada más, el Poder Judicial, y la señora Carmen se va a vender créditos, ¿no? Como dirían los cómicos del juez CP, a vender créditos al Poder Judicial, y yo hago un convenio con el Poder, yo empresa financiera hago un convenio con el Poder Judicial para descuentos por planilla, y la señora Carmen va al Poder Judicial a vender los créditos en el Poder Judicial y es presentada a las autoridades del Poder Judicial para poder discurrir libremente en las instalaciones, eso se denomina un centro de operaciones. Por lo tanto, hay desplazamiento y por lo tanto se trata de una tercerización. Y el incumplimiento de los requisitos de la intermediación va a entender la desnaturalización de la misma y que se atribuya que el trabajador es finalmente un trabajador de la empresa principal. Entonces, el centro de operaciones no es solamente un espacio físico, sino es cualquier ambiente en el cual la empresa principal ejecuta alguna parte integrante del giro del negocio. Entonces, ese es un punto sumamente relevante a efectos de verificar o determinar la existencia de un desplazamiento o no. Este es el desplazamiento continuo. La tercerización sin desplazamiento continuo no está protegida por la norma, pero la existencia o la determinación de un centro de operaciones y que además, evidentemente, concurra, cuanto menos en un tercio de los días trabajados o pactados, o exceda las 420 horas o 52 días de trabajo efectivo consecutivos dentro de un semestre o no, o sea, consecutivos o no, que es poco tiempo. Evidentemente estaríamos ante un desplazamiento continuo y ante el entendimiento de una desnaturalización, una tercerización laboral y una responsabilidad solidaria con la empresa principal. Eh, ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Mm. Sí, levanta, prende tu micro, Ronnie, y haz la pregunta. Si no tienes micro, escríbelo por el chat. Ahora se oye, doctor. Sí, ahora se oye. ¿Qué tal? Mi nombre es Ronnie Salas, como aparece allí, de Venezuela. Hola, Ronnie. Entonces, Cuéntame. acabo de entender que cada vez que no existe una sede física, va a haber un desplazamiento. Eso es general, es una regla
prácticamente. Se va a dar todo el tiempo. No, no necesariamente. Para que se entienda que existe una tercerización, tienen que ocurrir dos factores. Número uno, que el espacio en donde yo esté realizando alguna actividad tiene que ser un espacio definido y tengo que estar ejecutando una parte integrante de la empresa que me está contratando. Y además de ello, tengo que estar básicamente de manera permanente, ¿no? ¿Qué se entiende por permanente? Se entiende por permanente que esté durante más de un tercio del tiempo de contrato o las 420 horas o 52 días en un semestre. O sea, si estoy más de 52 días en un semestre en un lugar específico realizando la actividad de un tercero, se entiende una tercerización. Muchas gracias, doctor, por su aclaración. ¿Más preguntas o ya queda todo claro? Con toda confianza, autores, la idea es salir con ideas claras, al menos alguna parte de ellas. Listo. Si no hay más preguntas, Anderson, eso sería todo. Sí, sí, estimado doctor. Em, Muchísimas gracias por la excelente disertación. Gracias por habernos compartido su conocimiento, su experiencia en este tema tan importante para el derecho agrario, que es la tercerización en empresas agroindustriales. Estamos muy contentos de haber contado con usted. Ha sido muy claro, muy preciso, doctor, y esperamos en otra oportunidad volver a contar con usted. Para nosotros siempre será un gusto, un honor tenerlo como como ponente en alguna de nuestros eventos académicos que desarrollemos, doctor. Muchísimas gracias. Listo. Gracias a todos. Gracias por la asistencia. Muchas gracias, doctor.